respectivo diligenciamiento, que no se nos pase luego y saber qué personitas estuvieron acá presentes. Entonces ya iniciamos acá con la grabación. Bueno, esta estrategia de Positivamente Más es un modelo de abordaje psicosocial orientado a la promoción de la salud mental, el bienestar laboral y la prevención de afecciones mentales o físicas que hacen parte de las condiciones intralaborales, extralaborales y la individualidad del sujeto, hablando desde esta esfera de factores de riesgo psicosocial, pensando en que tu salud y tú son nuestra prioridad como ARL, como entidad prestadora de salud cuando nos conectamos con Presta Salud desde esta alianza estratégica. Lo que estamos buscando es, como les decía, promover ambientes seguros, saludables, felices, que promuevan ese autoconocimiento como empresa, donde nos cuestionemos cada día el rol que estamos o cómo estamos impactando a la sociedad y a cada uno de los que están aquí adentro, y también como personas cómo nuestra interacción con el otro puede tener un impacto positivo o negativo. Recuerden que una palabra puede salvar vidas o hundir completamente a ese otro ser humano. Entonces, la idea de esos espacios es siempre construirlos desde la reflexión. Esta es la ruta de conocimiento que tenemos para esta semana. Ayer estuvimos abordando estos temas implicados principalmente en todos los procesos cognitivos, lo que es atención, aprendizaje, pensamiento creativo y cómo todo ello se conecta con el desempeño laboral, con el establecimiento de relaciones sociales saludables. Hoy iniciamos el mes de octubre. Esta semana va a estar conectada o proyectada a trabajar las diferentes condiciones de discapacidad, la normatividad que está presente, mm, y cómo podemos empezar a implementar o hablar o conectarnos con lo que hace una semana hablábamos de la inclusión laboral. En ese momento hablábamos de la inclusión laboral como un aspecto de género, de diversidad. Hoy lo queremos hablar desde estas condiciones de discapacidad que marcan una diferencia en el funcionamiento del sujeto. Antes de iniciar, me permito presentarme. Las personas que están conectadas, creo que esos nombrecitos los recuerdo, ya los había visto en otras sesiones y me alegra mucho verlos nuevamente en este sitio. Las personas que nos ven en diferido, un gusto presentarme. Mi nombre es María Camila Cardona Meneses, psicóloga especialista en seguridad y salud en el trabajo, principalmente lo que hablamos de factores de riesgo psicosocial, psicología de la salud ocupacional, tan promovida por la doctora Marisa Salanova, y actualmente me encuentro cursando un máster en neuropsicología clínica. El tema que nos convoca hoy es comprender la capacidad desde una visión humana, es decir, cómo podemos empezar como empresas a humanizar estos procesos, a incluir a las personas con condiciones específicas en su desarrollo, en su salud, que han conllevado a que tengan ciertas limitaciones para participar en los entornos, pero como empresa somos los llamados o como personas a mirar cómo podemos participar en la eliminación de estas barreras que se presentan. El objetivo de este espacio será identificar los aspectos relacionados con definición de acciones y casos de ejemplo a lo largo de la historia. Siempre inicio estos espacios hablando de acuerdos de grupo. Para mí es muy importante que nos permitamos conectar, poderlos tener a ustedes presentes, donde dejemos a un lado si tenemos el celular, si tenemos compañeros, invitémosles a participar o desconectémonos un momentico del celular, pero permitámonos estar presente aquí, conectados con este momento. Yo creo que las personas que ingresamos son diferentes a las personas que salimos. La idea de este espacio es que podamos construir saberes. Yo traigo aquí un tema preparado con base en unos aspectos. El tiempo es corto, entonces son como puntaditas, podríamos decirlo, son como tipsitos o herramientas o documentos que vamos a encontrar en línea. Y ya si ustedes se encuentran interesados sería profundizar, pero qué rico que ustedes también me retroalimenten, me den esa devolución de, mira, hay más información por acá o yo conozco estos casos, bueno, que sea un espacio de diálogo de saberes donde todos podamos co-crear, construir
No hay una verdad absoluta, creo que aún hay mucho por explorar y cada vez el mundo nos va llevando a explorar, a investigar más, a conocer un poco más. Entonces, que entre todos nos motivemos a continuar en ese proceso de aprendizaje. Y que la comunicación siempre que utilicemos, si vamos a precisar en el comentario de algún compañero, las personas que nos ven en diferido, si de pronto nos van a dejar algún comentario en el canal de YouTube, que siempre sea basado en esa comunicación efectiva y afectiva. Entonces, siendo consecuente con esto, les quiero preguntar, ¿quieren proponer algún otro acuerdo? Las personitas que se nos van conectando, uniendo, ¿consideran importante agregar un acuerdo adicional o así estamos bien? La idea es que todos aprobemos estos acuerdos para que participemos de ellos de la mejor manera. Entonces, mientras vamos pensando en si hay otro acuerdo más que proponer, quiero invitarlos a que nos conectemos con esta breve meditación. Podemos cerrar los ojos, si no vamos a tener todo el tiempo de fondo como agüita, montaña. Entonces, bueno, qué rico que nos podamos conectar con este momento presente. Vamos a empezar a prestar atención a nuestra respiración como un ancla para establecernos en el momento presente. Siéntate cómodamente, procurando que tus pies toquen el piso. Coloca tus manos sobre tus muslos y relaja tus hombros. Cierra tus ojos o descansa la mirada en un punto fijo en el piso, de manera que si llegas a distraerte y comienzas a mirar en otras direcciones, puedas fácilmente regresar a ese punto. Deja que tu columna crezca alta como el tronco de un gran árbol. Está derecha, pero no rígida. Nota tu cuerpo en este espacio y date el tiempo de identificar cómo te sientes. Ahora presta atención al flujo de tu respiración. No es necesario que respires de una forma especial. Tu cuerpo sabe cómo respirar. Simplemente siente el aire entrar en tu cuerpo cuando inhalas y salir de tu cuerpo cuando exhalas. Si al intentar prestar atención a tu respiración te distraes con otros pensamientos, emociones o sensaciones corporales, nota eso que te distrajo y luego intenta dejarlo ir, regresando tu atención al flujo de tu respiración. Sigue prestando atención a tu respiración por unos momentos más. Permite que cada inhalación sea un nuevo comienzo y cada exhalación un dejar ir. Cuando te sientas listo, lentamente abre tus ojos y regresa tu atención al espacio donde te encuentras. Bueno, ¿cómo nos sentimos en este momento? Vamos a mover un poquito la cabeza, hacer como un movimiento articular, porque estos ejercicios a veces nos relajan tanto que nos podemos quedar dormiditos. No se vayan a quedar dormidos porque
Ya hicimos un acuerdo. Me imagino que ese silencio o ausencia en el chat quiere decir que aprobados los acuerdos. Vamos a participar muy activamente de este espacio. Entonces, bueno, vamos a iniciar con el tema que nos convoca el día de hoy. Y hablábamos de la discapacidad en Colombia desde una visión humana. Entendiendo la discapacidad como una condición del aspecto físico o mental del sujeto que conlleva a que se presenten unas limitaciones en su actividad, una restricción en la participación debido a esas condiciones propias a nivel físico, mental o intelectual, conectándolo con todos los sentidos, ¿cierto? Acá tenemos que la OMS nos habla de que la discapacidad es la resultante de la interacción entre las deficiencias que presenta una persona, las barreras físicas y sociales que se encuentran en su entorno, la interacción que tiene como resultado limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Esto lo comprendemos desde un modelo de enfoque biopsicosocial. ¿A qué nos referimos al enfoque biopsicosocial? Hablamos de que los seres humanos somos sujetos sociales, somos seres conectados a la vida, la psique y la sociedad. Bio, hablamos de vida, de lo biológico, de cómo nuestros antepasados, nuestra genética, nuestro proceso de desarrollo a nivel gestacional, a nivel de em, crecimiento intrauterino, puede llevar a que el ser humano o la persona llegue a desarrollar alguna situación eh, en su condición de desarrollo específica o a lo largo de la vida pasar por diferentes situaciones o un accidente laboral o un accidente de tránsito o una enfermedad crónica, diferentes condiciones propias que hacen parte del desarrollo y del vivir, ¿cierto? Siempre estamos expuestos a riesgos, todos tenemos genética para desarrollar alguna condición de salud y que promueve que estas condiciones muchas veces se den o se desarrollen es las variables propias del lugar donde nos estamos como relacionando diariamente. Entonces, aquí esta imagencita nos ilustra pues como los diferentes tipos de discapacidad que podemos encontrar, discapacidad a nivel visual, auditivo, se nos puede conectar ambas hablando de la sordoceguera. A nivel de movilidad, podríamos hablar el tema de movilidad reducida, ya sea porque haya una hemiplegia, una paraplegia, la amputación de alguna parte de los miembros que nos lleve a. eh, También podemos hablar de a nivel cognitivo o eh, afectivo, podemos desarrollar algunas afecciones, como están ya los trastornos propiamente dicho, a nivel de trastornos de estado del ánimo, esquizofrenias, demencias que me lleven a limitar mi actividad o restringir mi participación en la sociedad o en las actividades de la vida diaria. Quiero mostrarles, conectándolo un poco a las discapacidades mentales o las condiciones específicas de la salud mental que me llevan a tener una barrera. Este es un video que hace unos meses atrás me mostraba un docente en un diplomado que me encuentro realizando una atención clínica muy interesante y hablábamos de cómo las personas, o aún existe un estigma hacia las personas de la salud mental. Quiero que lo veamos conectando. Estos son unas imágenes en Asia. El video está en otro idioma, entonces la idea es que lo podamos leer. Lo que nos van contando la historia es un documental, parte de un documental, y cómo sucede en algunas partes de Asia, aún encadenan las personas que sufren condiciones de salud mental. Aunque han pasado los años, este video es de hace aproximadamente 3 años, pues aún sucede y es increíble. Uno diría como que, ¿cómo así que esto aún pasa? Que aún se viven estas condiciones de tanta vulnerabilidad a pesar de que hay tantas instituciones que promueven el bienestar,
pues aún sucede. Entonces vamos a verlo. Around the world, hundreds of thousands of people with mental health conditions are shackled, chained or confined in small spaces, sometimes for years at a time. This is Made. He's been locked in this room for 2 years. Shackling is a global problem. Human Rights Watch has documented the practice across 60 countries. Shackling is driven by stigma and inadequate mental health services. والله marka la kaxeeyo wada qasab u banimo ku la kaxeeyo laakiin tuwa ka qeyrada 40 bilood bay ugu xidhnay marka ay tahay wareegayay inta meelaha joogjoog oo ka dhibaato badan bay ku haysay I'm in Bali, in Badung, one of the most prosperous districts, not only on the island, but across the country. And even here, I have found people with mental health conditions who are chained. Murat's about 40 years old, and he has been living in this room for the last 10 years, chained by his family because they don't know what else to do. In some countries, people with mental health conditions are sent to faith healers where they could end up chained for years. That was the case in Ghana. When Human Rights Watch first encountered Felix in 2017, he was chained to this tree for 5 years at one of the many faith healing centers in the country. Later that year, the Ghanaian government promised to crack down on the practice of shackling. If anybody puts a patient in chains, you, the healer, you, the parent, you'll be prosecuted in court. When Human Rights Watch revisited the prayer camp, the chains were gone. And now, Felix walks free and is receiving support. This is where you stay? This is where I stay. How do you feel to not have a chain? I feel good. I feel good. Very good. Very good. Things are starting to change in Indonesia as well. This is Sodikin. He has been working in a clothing factory as the main breadwinner for his family. When I first met him in 2014, his family had locked him in a shed near his house. He'd been there for over 8 years. In the years since, Indonesia has launched a community-based mental health program that sends workers door to door, both in small villages and big cities, in an attempt to end shackling and get people the resources they need. Bahagia bisa membantu orang tua, kedua orang tua. Rumah Berdaya, which literally means empowerment house, is a first of its kind effort to destigmatize mental health by engaging with the community and being a safe space for people with mental health conditions, including those who were formerly in shackles. It's a place to socialize, earn a living. It's an initiative that's working. Human Rights Watch is calling on all governments to ban shackling. People with mental health conditions need community-based services, like the ones here in Indonesia. And we need to work to end the stigma. With the right kind of support, people with mental health conditions can live free from chains in the community like everybody else. Minta tolong agar dibuka. Minta tolong
Tolong nggak dibuka pintunya, buka di depan dia. Kan benar-benar lagi bisa keluar terus. Bueno, ¿qué comentarios hay sobre el video? ¿Qué suscitó en cada uno de ustedes? Comencemos por respondernos a la pregunta, ¿qué pensamos nosotros sobre las personas con problemas de salud mental? ¿Será que sí pueden trabajar? ¿Será que tienen derecho a trabajar y podrán desempeñarse adecuadamente? ¿Y qué tendríamos que hacer para que así fuera? ¿Qué piensan ustedes al respecto? Pueden prender sus micrófonos, pueden escribir. ¿No lo pudieron ver de pronto? Por ahora estamos solo Mariluz y Hernando y yo. Hicimos un acuerdo, vamos a participar. Lo que ustedes piensen. Acá todo es válido, entre todos estamos construyendo saberes. Bueno, si algo llega a sus mentes, si nos quieren dar un aporte, bienvenido. Este video lo proyecto a las personas que luego nos van a ver en diferido. Ojalá nos dejen sus comentarios frente a qué opinan de esta situación que aún ocurre y que, bueno, gracias a todas estas situaciones e investigaciones, pues ya se está llevando a cabo los cambios necesarios para que se empiece a transformar esa visión de mundo que tienen las personas que están allí, a pensarse en cómo pueden incluir o qué espacios de bienestar pueden crear para que las personas con salud mental puedan participar activamente de espacios de trabajo, de sociedad. Nosotros, los seres humanos, somos animales sociales, necesitamos sí o sí del otro. Creo que somos la única especie que va a depender siempre del otro para seguirse construyendo, aprendiendo, modificando sus conductas, pero siempre necesitamos de estar en la interacción con ese otro. Y es muy triste cuando yo veía este video, realmente suscita muchas situaciones porque suscita muchas sensaciones de tristeza. Uno dice, es increíble que aún pasen estas cosas, pero las podemos ver en nuestra sociedad, tal vez no a través de una cadena, pero el rechazo que reciben las personas víctimas de violencia muchas veces en sus trabajos por estas situaciones, porque tiene un trastorno del estado de ánimo. Ay, no, es que es súper sentimental, es que ya es tan cambiante. Ven, no, hay una condición más allá. Aún está en ese proceso de desarrollar habilidades de afrontamiento que le permitan sobreponerse a situaciones que a veces a nivel empresarial pueden llevar como a acorralar a esa persona. Y con este video quiero partir a qué tenemos que hacer o invitarlos a que reflexionemos frente a qué tenemos que hacer para que creemos una sociedad humanizada, entornos laborales seguros, saludables, humanizados para las personas que vienen con diferentes condiciones específicas en su salud. Yo hace poco conocí en una empresa a una mujer con un diagnóstico de esquizofrenia, pero ella es muy funcional, es muy juiciosa con su medicación, con su terapia, asiste regularmente a cada una de ellas y en la empresa tiene un buen desempeño laboral, participa activamente con todos, es consciente de su realidad a pesar del diagnóstico que a veces genera ciertas afectaciones o alteraciones
ella ha tenido un compromiso consigo misma para mantenerse también partícipe, pero también el lugar donde se encuentra trabajando le ha permitido, le ha generado unos ajustes razonables que han conllevado a que esto sea posible y más adelante ya vamos a hablar de ellos un poco. Bueno, entonces la OMS nos arroja diferentes cifras. Nos dice que alrededor de 1.300 millones de personas, es decir, una de cada 6 personas en todo el mundo, sufre una importante discapacidad del tipo que hablábamos antes, física, auditiva, mental, intelectual, y que algunas de las personas con discapacidad mueren hasta 20 años antes que las personas sin discapacidad. Por ejemplo, cuando hay trastornos mentales de base, tiende a haber un riesgo de ideación y conducta suicida más alta. No hay control emocional y si hablamos de una persona que está diagnosticada, no está en tratamiento ni psicoterapéutico ni farmacológico, pues aún el riesgo aumenta más a que este me conlleve a desarrollar ciertas situaciones o a no afrontar o manejar las situaciones de su entorno que las lleven a tomar una decisión como estas, o si sufren de otro tipo de discapacidad, pues asimismo nos dice acá que pueden llegar a desarrollar afecciones como la depresión, el asma, la diabetes, itus, obesidad, problemas de salud mental, como lo hablábamos. Hernando, todo sea cual sea la discapacidad, tenemos derecho a un trabajo, obvio con sus limitaciones, pero viendo el video creo que no es justo tener que encadenar a un ser humano. Hernando, muchas gracias por tu aporte tan valioso, así es. Y la idea de este espacio precisamente es eso, que lleguemos a este tipo de reflexiones, de sensibilizarnos frente a, si bien la persona puede llegar a tener unas limitaciones en su participación de las actividades diarias, ¿yo qué puedo hacer para eliminar un poco esas barreras? Entonces, por eso hemos visto a nivel de movilidad, que entonces los andenes tienen unas especificaciones, que los buses ya están viniendo, no sé si han visto los buses, bueno, acá en Armenia, donde me encuentro yo, hay una empresa de buses Tinto y tienen como unos aparaticos que es como que tú montas la silla de ruedas, es como si fuera un ascensorcito. Lo bajan, lo montan y la persona se puede subir como con facilidad. Tienen pues espacios más amplios, aunque aún falta mucho en esos aspectos, eh, pues empezamos a ver también para las personas con dificultades visuales, también como los semáforos ya hablan, los sonidos que generan, para también las personas ubicarse. Se ha mejorado, pero aún creo que falta mucho por hacer y ya vamos a ver unas cifras, por ejemplo, de empleabilidad, cómo se hace necesario que existan trabajos decentes para todo el mundo. Incluso la OIT le ha apostado a eso, la Organización Internacional del Trabajo, junto con la OMS, le apuestan demasiado a que exista el trabajo decente, que de verdad sean entornos seguros y saludables. Y tenemos que comenzar también por esa parte inclusiva, cómo yo permito que participen de estos espacios otras personas. Los establecimientos de salud inaccesibles suponen una dificultad hasta 6 veces mayor para las personas con discapacidad. A veces el sistema de salud pone ciertas trabas para acceder a tratamientos, a valoraciones por diversos especialistas. Sin embargo, pues que se busca que con todas estas situaciones empecemos a eliminar esas barreras, a tumbar esas brechas que se están generando. Esperemos que la reforma actual que se nos viene de salud, pues sea una reforma enfocada a promover. Incluso ya vamos a hablar un poco más adelante de esta reforma que le plantea con base en las leyes ya establecidas, pero que salió en abril del 2024, ya la vamos a ver en la sesión de 3 a 4, vamos a hablar un poquito más de normatividad, pero de los beneficios que pueden obtener las empresas por contratar a personas con condición en su desarrollo o personas con discapacidad. Los medios de transporte inaccesibles e inasequibles suponen una dificultad 15 veces mayor para las personas con discapacidad que para las personas sin discapacidad.
Las desigualdades en materia de salud se derivan de las situaciones injustas a las que se enfrentan las personas con discapacidad, como la estigmación, la discriminación, la pobreza, la exclusión, la educación y el empleo y las barreras que se encuentran en el propio sistema de salud. Por ejemplo, lastimosamente, aún los colegios también, si bien hay algo que se llama el PIAR, que es el Plan de Ajustes Razonables para los estudiantes, que también hablamos de Plan de Ajustes Razonables para los adultos en los trabajos, muchas veces no se hace, desescolarizan a los niños, entonces aquí que empezamos a hablar, el problema nos empieza desde esta etapa. Desescolarizado, no termina su bachiller, aparte de eso, a lo mejor viva en unas condiciones, imaginémonos este panorama. Un niño con unas condiciones de vulnerabilidad a nivel social, padres con dificultades económicas, no pueden acceder a ciertos trabajos que le permitan un salario que pueda cubrir de una manera más amplia sus necesidades o la completud de sus necesidades. Lo desescolariza, no termina de estudiar, por ende no termina su bachiller, se le hace más difícil continuar accediendo a la educación, tiene una condición en su desarrollo, tiene una discapacidad, se le dificulta aún más llegar a trabajar, entonces se nos aumentan los índices de pobreza y de dificultad de que ésta cambie. Entonces, por eso hablamos, venga, si empezamos desde esas edades a generar o eliminar esas brechas, y yo empiezo con esos niños desde pequeños, los niños que me son diagnosticados con TDAH, con trastornos de aprendizaje, pues empiezo desde la primera infancia, ir diagnosticando, acompañando, pues estas situaciones a nivel intelectual me van a disminuir y voy a tener adultos funcionales que se van a adaptar más fácil a los entornos laborales. O igual, personas a nivel de condición física. Si empiezo a que hagan partes de grupos de apoyos o terapias o rehabilitaciones, pues me van a llegar a ser adultos funcionales con la capacidad de tener o mantener una empleabilidad. Entonces, también es empezarle a apostar a eso. Como ciudadanos empezamos a apostarle a estas situaciones, como empleadores, ¿qué podemos empezar a hacer para eliminar esas brechas en el sistema de salud? El DANE nos muestra esta encuesta que estuvo entre noviembre del 2023 y 2024, aún no han publicado la de este año o no logré encontrarla, entonces quiero proyectarles esta por el momento. Y miren las diferencias que tenemos. Esa población con la tasa global a nivel de participación, global de participación, tasa de ocupación y tasa de desocupación. Es decir, que tenemos un 10% desempleado, miren, ocupados, aunque si lo vemos como desde acá, no es una brecha tan grande, porque pues, estamos hablando también de un país con unas altas tasas de desempleo. En ocupación, sí ya vemos la diferencia, cómo son mínimas las personas que están laborando y a nivel global, pues de participación en la ciudadanía. Mire que si vemos una diferencia amplia, casi de la mitad, y es uno empieza a hablar como de, bueno, acá tenemos un tercio, un cuarto, pero uno empieza como, ¿qué está pasando? Por ejemplo, aquí cuando vemos esta distribución, vemos que la población con discapacidad, podríamos decir que tiene una mayor participación en la agricultura, ganadería, muchas veces son trabajos informales, de horas, de días, pero no les permite como participar más activamente en otras actividades. Aquí podríamos hablar como de las diferentes ocupaciones laborales en las que el DANE encontró que participan las personas con discapacidad. Y las diferencias, cuando las notamos, miren que son altas. Siempre son alticas. Entonces vemos acá comercio y reparación de vehículos, actividades artísticas, entrenamiento, recreación y otras actividades de servicio, industria manufacturera, actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos, otras ramas, alojamiento y servicios de comidas, construcción, administración pública y defensa, educación y atención en la salud humana, transporte y almacenamiento. Empezamos acá
Ya la posición de la ocupación, como hacia dónde se derivan sus actividades, trabajar por propia cuenta, 249, muchas veces son los trabajos vendedor ambulante. Yo en la zona donde vivo, por ejemplo, tengo un conocido eh, que labora vendiendo mm, bolsitas, florecitas y demás, y le hace falta un bracito, podríamos hablar como en el colegio. Em, Patrono empleador, bueno, que ya tengan como sus propios negocios. Pero miren que la participación de la población con discapacidad, según esta encuesta, es baja. Y aquí es donde diríamos, bueno, si realmente tenemos tantas personas con condición de discapacidad, ¿por qué es tan baja? La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, las personas con discapacidades incluyen que aquellas que tengan o nos clasifica que las personas con discapacidad son aquellas con deficiencias a nivel físico, mental, intelectual o sensorial, como audición o visión, a largo plazo que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Entonces nos habla de 3 situaciones específicas. Los adultos con discapacidades tienen más probabilidades de tener enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, diabetes y cáncer que los adultos sin discapacidades. Ahorita hablábamos como de esas probabilidades que pueden llegar a tener estas personas. Los adultos con discapacidades tienen más probabilidades de ser fumadores que los adultos sin discapacidades. Las mujeres con discapacidades tienen menos probabilidad de haberse hecho una mamografía para detectar cáncer de mama que las mujeres sin discapacidades. Muchas veces hay algo que se le llama como la profecía autocumplida. Por ejemplo, cuando yo le digo a un padre o a una persona, su niño, su esposo, su familiar tiene un diagnóstico, un espectro autista, un trastorno del estado del ánimo, una ansiedad. Entonces empezamos como a justificarlo y nosotros mismos le ponemos una barrera. Ah, no, es que como tiene tal diagnóstico, por eso actúa así. No, déjelo, pobrecito. Y nosotros aún los incapacitamos más, los limitamos más en su participación. Entonces podríamos hablar, por ejemplo, acá de esta situación, tienden a presentar otras situaciones o otras condiciones de salud por lo mismo, porque presumimos que por tener esa condición, pues es inherente que aparezca el otro, entonces, pues, ¿para qué le vamos a hacer más exámenes? ¿Para qué vamos a investigar un poco más si va a ser parte de su proceso de desarrollo conectado con su condición de salud? Y pues la idea es que podamos prevenir, que se empiecen a tumbar estos estigmas para prevenir estas situaciones. Yo siempre les muestro videos, me encanta traerles videos porque yo sé que estamos en una era muy tecnologizada, donde pasamos muchas horas de nuestro día o viendo TikTok o el Facebook o Instagram y aquí es donde más nos salen videos. Entonces creo que actualmente los seres humanos conectamos mucho con lo audiovisual y quiero que veamos este bonito video. Nos habla pues como Bienvenidos al futuro, el año 2049, una persona con síndrome de Down. Em, Muy lindo, Pablo Pineda, y habla cómo nos muestra cómo sería un proceso de selección no inclusivo. Buenos días, Pablo. Tu ritmo de sueño ha sido muy bueno. Te propongo una canción para este gran día. Vas muy elegante para tu entrevista. Repasa la información de la empresa, ya sabes. Sé decidido y no te olvides de sonreír. Bienvenido a nuestro proceso de selección. Gracias por tu tiempo. Gracias por tu tiempo. Gracias por tu tiempo. Gracias por tu tiempo.
¿Qué opinan de ese final? ¿Qué interpretación le damos a ese final? Yo creo que pueden suscitar diferentes interpretaciones al respecto. De pronto, ¿quieren hacer algún comentario? Conectándolo con el video que vimos, con este proceso de selección futurista que veríamos. Ese final me encanta. Cómo Pablo va y establece como un límite. ¿Qué ven ustedes antes de yo seguir con mi interpretación del video? Porque probablemente las personas que nos van a ver de diferido y que espero que sean muchas, quienes luego se puedan disfrutar de este espacio, van a ser muchas las observaciones, pero Mariluz y Hernando, de pronto, ¿qué tienen para decirnos? Buenos días, Pablo. ¿Cómo lo ven? No lo alcanzaste a ver, Hernando. Es que si lo repito, no nos da el tiempo para terminar y ya nos quedan 10 minuticos para que finalicemos este espacio. Vamos igual a ver otro video. Si quieren al final, entonces lo revisamos, pero lo pueden buscar. Yo se los puedo compartir para que lo visualicen. Pero básicamente el video lo que nos muestra es un proceso de selección futurista en el cual comienzan a descartar a las personas por diferentes situaciones. Entonces, como que las gafas cogen y analizan tu perfil sin hablar directamente contigo, sino que te analizan todo el perfil, quién eres, a qué te dedicas y demás, y como que no, descartado porque no cumples con ciertos estándares aprobados en la sociedad, entonces no nos sirves. Cuando llegan a Pablo con síndrome de Down, lo empieza como a analizar y él se quita el botón y lo entrega. Aquí podríamos hablar de esas etiquetas que nos ponen y cómo nosotros establecemos un límite, como que no, yo soy más que una etiqueta, o sea, tengo mucho para entregar, pero si lo quieres ver, conóceme primero. No me mires a través de un lente, sino permíteme mostrarte quién soy. Así lo percibo yo y de eso se trata, como cuando empezamos a incluir a las personas con discapacidad, y creería yo que a todos los seres humanos, todos hemos sido sujetos tal vez de alguna condición de crítica o exclusión de diferentes entornos porque no nos permitimos encajar en las cosas que no van con nuestra esencia. Entonces, ese video básicamente es para que partamos de esta frase: promover la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, así como su inclusión, es crucial para el desarrollo económico y social, para superar las crisis financieras y económicas a nivel mundial y para conseguir los objetivos de desarrollo del milenio. Recuerden que nosotros estamos conectados como a todos unos procesos también a nivel internacional, y esos objetivos de milenio pues nos hablan de disminuir las tasas de pobreza, inclusión, igualdad, y pues este es uno de los pasos, ¿cierto? Donde todos tenemos una individualidad, pero seguramente que vamos a conectar, que bueno, les recomiendo también si no se han visto o no estuvieron en la capacitación o en el taller, en el webinar, donde hablábamos de igualdad o equidad. En una de ellas mostraba un video que se llama, donde cada persona cuente, creo que se llama el video, se titula, y es muy interesante cómo plantean ese tema de, a pesar de que tú y yo seamos diferentes, tenemos algo en común que nos puede llevar a construir. Este también me pareció muy lindo. Quiero que veamos este, también se conecta un poco con la situación que tuvieron que vivir las personas en condición de discapacidad, encerraditos. Bueno, todos estábamos encerrados, pero como ellos conectan como que estás aburrido por, y bueno, veámoslo mejor. Siempre nos decían que nos faltaba una primavera. Mira tú por dónde, que nos ha faltado a todos la de 2020. Y un día te dicen que no saben cuándo volverás a correr por un parque. Y yo no era la primera vez que lo oía. Pero bueno, con paciencia y tiempo, siempre vuelves a correr. Aumenta el temor de los ciudadanos a salir a la calle.
Muchos dicen tener miedo a posibles contagios. A ver, nosotros hemos tenido... ¿Miedo a salir a la calle? ¿Cuántas veces lo he sentido antes de tener a Tavis? Y ahora todo el mundo tiene miedo, hasta para ir a comprar el pan. Hola, amigo o amiga. No te vemos bien todavía. Ni te oímos, pero queremos decirte algo. La verdad que este año todos nos hemos sentido un poco más vulnerables. A nosotros también nos pasó en otro momento de nuestra vida. Pero bueno, nos sirvió de algo. Nosotros esperamos que todo esto te ayude a mirar el futuro desde la igualdad. Y desde la empatía hacia la otra persona, independientemente de su situación. La distancia física, cuando sea necesaria. Y la distancia hacia la diferencia, pues mejor nunca. Ay, qué pesadez. Tanto distanciamiento, tanto distanciamiento. Bueno, con este video cerramos esta reflexión y lo que quería principalmente en este primer espacio de esta jornada de hoy que vamos a hablar sobre discapacidad era abrir este tema. Toda esta semana vamos a estar tocando diferentes temas relacionados y era que habláramos o nos sensibilizáramos frente al otro. No solo quien tenga una discapacidad, sino que miremos al otro como un ser humano que pasa por diferentes situaciones y que podemos ser nosotros quienes vivamos esta situación. Y eso es a lo que nos lleva a este video final. Esa es la reflexión final. No sé qué les suscitó a ustedes. Lo que yo veo es una realidad que todos afrontamos hace 4 años cuando nos llegó la pandemia. Nos encerraron, nos debimos encerrar, alejar de nuestros seres queridos, dejar de hacer muchas cosas que disfrutábamos, pero ellos nos dicen, habían 3 condiciones específicas: movilidad reducida por amputación de una pierna, discapacidad visual y síndrome Down, que es un síndrome ya que pues tiene ciertas características en su desarrollo que llevan a limitar la participación. Pero como ellos dicen, nosotros siempre hemos tenido que pasar por estas situaciones y uno se adapta. Ahora que tú estás en esa situación donde debes dejar eso que tanto disfrutas, ¿cómo te sientes? Y tal vez en algún momento me criticaste por X situación. Recuerdo que en ese tiempo hablaba con un amigo que cero creyente en psicología, creía muy poco en la psicología y le parecía pues como, sí, como una bobada. Me decía, yo te respeto mucho, pero créeme que en pandemia, cuando empecé a sentir ansiedad, cuando definitivamente me diagnosticaron trastorno de ansiedad porque no me adapté a este proceso, me di cuenta lo importante que era la psicología. Y si no hubiera sido por ese acompañamiento psicológico, no hubiese salido de ahí. Pues qué bueno que empecemos a construir espacios sin tener que pasar por una situación específica, sino que entre todos promovamos esos espacios de bienestar. Entonces, bueno, básicamente esta era la reflexión que les traía, como un abrebocas, como un espacio para reflexionar y conectar con esas situaciones que pasan diariamente, pasan en los trabajos, pasan en la vida. Y no sé si tienen comentarios, precisiones sobre esta situación. Quiero compartirles por aquí, por el chat nuevamente, el link de asistencia para que por favor no se me vayan a ir. Hernando, doctora, disculpen. Bueno, acabé de decir las apariencias engañan. Las apariencias engañan. ¿A qué te refieres, Hernando? Especifícanos un poco frente a ese comentario. ¿Qué de pronto de ahí lo conectas con eso? Estoy buscando acá el link de asistencia, lo perdí. ¿Dónde está? Link de encuesta. Aquí se los comparto para que por favor me regalen sus datos, la diligencia, no se me vayan a ir de este espacio sin diligenciarla, que de verdad contar con sus valoraciones al respecto de cómo les pareció este espacio, qué opiniones tienen, pues lo hace muy interesante. Entonces la pueden diligenciar y también los leo. Voy a parar acá la grabación. Vamos a seguir con otro espacio. Ahorita a las 3:05 iniciaríamos con uno y a las 4:05